Hay personas que destacan dentro de su profesión e incluso hay personas que pueden llegar a transformarla. Pero pocas veces podemos hablar de personas que crean desde cero su propia profesión. Gabriel Lluelles es una de esas personas. Considerado uno de los padres del diseño industrial en España, una persona sencilla que creció en mitad de una guerra y que desde las afueras de Barcelona, gracias a su excelente visión de diseño y su disciplina de trabajo, consiguió que productos que a priori pueden parecer simples o poco interesantes se convirtieran en el símbolo de la modernización de un país. Hablamos de funcionalismo, de diseño hecho para hacer la vida de las personas más sencilla, pero también nos sirve como excusa para recorrer los primeros pasos de la disciplina del diseño industrial en España. Hoy, en Brands for Future, Gabriel Lluelles. Brands for Future es un podcast de Crater, una agencia donde ayudamos a las empresas a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca, sus productos digitales y su comunicación. Puedes encontrarnos en somoscrater.es. Gabriel Lluelles Rabadà nace en Barcelona en el año 1923, en una España que atravesaba momentos complicados. Al igual que muchos otros países del entorno, España estaba sufriendo complejas transformaciones sociales y políticas. La infancia de Gabriel transcurre durante la Segunda República y durante los difíciles años de la Guerra Civil Española. Como os podéis imaginar, no fue una infancia sencilla. Cuando apenas había cumplido 13 años, se entera de que su padre ha sido llamado a filas y enviado al frente. Esto implicaba que su madre debía hacerse cargo ella sola de la crianza de sus 3 hijos. Inevitablemente esta circunstancia obligó al joven Gabriel a asumir responsabilidades y comenzó a trabajar como aprendiz en una cerrajería artística, aprendiendo el oficio de la forja y elaborando aquellos faroles ornamentados con dragones tan característicos de la arquitectura barcelonesa. En el año 39 la guerra vio su fin, pero la vida durante la posguerra seguía siendo dura. Durante estos años, tanto Gabriel como su familia pasaron mucho hambre, pero como él mismo confesó más tarde, no recordaba que nadie se quejara de esto y de hecho consideraba que había tenido una infancia feliz a pesar de las dificultades. Es posible que esta época de privaciones y de escasez forjara en él un carácter resiliente y un ingenio que posteriormente le ayudarían en su trabajo como diseñador. Pero la guerra y el hambre no serían los únicos obstáculos que atravesó Gabriel durante su juventud. También estuvo marcada por la enfermedad. Antes de alcanzar la mayoría de edad, contrajo tuberculosis, una enfermedad muy común en la época que afectaba especialmente a los jóvenes. Esta enfermedad, la tuberculosis, lo mantuvo postrado en su cama durante un año completo, aunque afortunadamente dio con el doctor Ibáñez, un médico que había servido en el ejército republicano y al que el régimen franquista no le dejaba ejercer, pero que seguía haciéndolo a escondidas y gratuitamente. Este doctor estuvo tratando a Gabriel hasta que finalmente se recuperó. A pesar de las dificultades económicas y de su salud, consiguió formarse profesionalmente. Estudió en la Escuela Industrial de Barcelona, donde obtuvo los títulos de delineante proyectista industrial mecánico y de perito industrial mecánico eléctrico. Creo que es importante destacar que se formó en un contexto donde el concepto de diseño industrial como disciplina apenas existía en España, y de hecho Lluelles sería uno de esos profesionales que contribuiría decisivamente al desarrollo de esta profesión en nuestro país. En el año 1947, cuando Gabriel tenía 24 años, encuentra trabajo en Industrias Pimer,
una empresa que se dedicaba a la fabricación de pequeños electrodomésticos. Pimer fue fundada por el ingeniero catalán Enric Berrens. Enric se ganaba la vida comprando y vendiendo electrodomésticos de la marca suiza Turmix. El contexto industrial español de esta época estaba marcada por la autarquía económica y con importantes limitaciones para la importación de productos del extranjero, pero paradójicamente esto estimuló en Enric la búsqueda de soluciones locales e ingeniosas. Se dio cuenta de que él mismo podría fabricar estos pequeños aparatos desde España, así que unos años más tarde crearía Turmix Berrens, fabricando principalmente una batidora de vaso que permitía introducir alimentos en un recipiente de vidrio y triturarlos. Debido al éxito comercial de esta batidora, se propuso comenzar a fabricar también otros aparatos. Así que en el año 1945 funda la empresa Pimer, donde también fabricaban una nueva versión de la batidora de vaso, ahora bajo la marca Pimer, pero también otros electrodomésticos como aspiradoras, molinillos de café o enceradoras de suelos. La fábrica estaba situada en Esplugues del Llobregat, en las afueras de Barcelona, y su nombre es el acrónimo de Pequeñas Industrias Mecánico-Eléctricas Reunidas. Aquí es donde, 2 años después de su fundación, Gabriel Lluelles llega a Pimer. Inicialmente ocupó el puesto de delineante, pero su talento y su dedicación lo llevaron a ascender rápidamente hasta convertirse en jefe del servicio técnico y posteriormente en director técnico de la empresa. Gabriel tenía una dedicación absoluta a su trabajo. Durante décadas siguió la misma rutina. Se levantaba a las 5 de la mañana, se subía al metro en la Plaza de Cataluña, después se subía a un autobús y finalmente tenía que caminar un buen rato hasta llegar a la fábrica. No volvía a su casa hasta las 9 de la noche, además trabajaba 6 días a la semana. Como podéis imaginar, este estilo de vida no le dejaba mucho tiempo para disfrutar de su propia vida personal. A finales de los años 50, Gabriel Lluelles propuso crear una batidora más cómoda y práctica que las batidoras de vaso que venían fabricando en ese momento. Estas eran bastante pesadas, eran difíciles de limpiar y poco manejables. Bajo la premisa de que era más fácil llevar la batidora a los alimentos que los alimentos a la batidora, se dispuso a diseñar un aparato más ligero, más fácil de limpiar y que se pudiera utilizar con una sola mano. Lluelles diseñó una batidora con un brazo metálico que separaba las cuchillas del motor, y eso permitía que pudiera introducirse, por ejemplo, dentro de una olla o en un vaso independiente de la batidora. Trabajó junto al ingeniero alemán Rudi Bert Götzenberger y el proceso completo, desde la concepción hasta la fabricación y salida al mercado, duró aproximadamente 2 años. Lluelles y su equipo realizaron numerosas pruebas, ensayos y ajustes hasta que en 1959 la Mini Pimer vio la luz y estuvo lista para conquistar los hogares de medio mundo. Como hemos dicho, esta batidora tenía el objetivo de ser ligera, fácil de utilizar y de limpiar, pero sobre todo consiguieron algo que probablemente fuera lo que les catapultó al éxito. Era más barata que las batidoras de vaso. Y es que la Mini Pimer llegó al mercado en el momento adecuado. Las mujeres empezaban a incorporarse progresivamente al mercado laboral, aunque seguían siendo las principales responsables de las tareas domésticas. Por eso, los electrodomésticos que simplificaban y agilizaban las labores de cocina resultaban muy valorados, y la Mini Pimer de un día para otro se convirtió en un imprescindible de las cocinas de toda España y posteriormente de otros muchos países. De hecho, era uno de los regalos de boda por excelencia en la época. Lo que para nosotros hoy puede parecer una simple batidora, en ese momento revolucionó la manera en la que se cocinaba en los hogares españoles y se convirtió en poco tiempo en un símbolo de progreso en una España que poco a poco iba modernizándose y entrando en una etapa de mayor desarrollo y bienestar social. En pocos segundos, Mini Pimer hace su mayonesa. En pocos segundos, Mini Pimer tritura.
pocos segundos Mini Pimer listo y a mano para prestarle un nuevo servicio. Mini Pimer de lujo para la cocina moderna. En 1962, Pimer se fusiona con la empresa alemana Braun, dando lugar a Braun Española. En esta nueva etapa, Gabriel ocupó el cargo de director del Departamento de Desarrollo y Construcción, y para él fue una oportunidad de abrirse al mundo, de proyectarse de forma internacional y además de contar con mayores recursos. Durante esta etapa tuvo la oportunidad de colaborar directamente con Dieter Rams, el diseñador alemán tan reconocido por su trabajo en Braun y con quien compartía una filosofía común de diseño. El punto álgido de esta colaboración fue el diseño conjunto del exprimidor Citromatic en el año 70, un producto que ganaría el premio Delta de Oro por parte de la Asociación de Diseño Industrial ADIFAD y cuyo diseño original se mantendría en producción durante décadas, y a día de hoy se siguen vendiendo versiones de este exprimidor en la mayoría de tiendas de electrónica y electrodomésticos. Jonathan Ive, el que durante muchos años fue el director de diseño de Apple, escribió sobre este exprimidor como su primer recuerdo de un producto Braun, y es de sobra conocido la influencia que produjo Dieter Rams y Braun sobre los posteriores diseños de Apple. Él menciona que durante su infancia en Londres era un electrodoméstico que siempre estuvo en su cocina y que le llamó poderosamente la atención. Afirma que desde el principio quedó prendado de este aparato por su belleza, la belleza de sus formas, de los materiales con los que estaba hecho, pero también por lo bien que estaba diseñado para cumplir su función. En mi caso, he de decir que tanto la Mini Pimer como el exprimidor Citromatic también han sido parte del paisaje de mi infancia, de mi casa. En el caso de la Mini Pimer, hasta donde recuerdo, creo que no hemos tenido ninguna en casa, pero su presencia en mi vida ha sido a través de su nombre. Mi madre suele llamar a las batidoras de mano como Mini Pimer, y como mi madre, muchísimas personas más, sobre todo la generación que vivió en la época de la que estamos hablando. El término Mini Pimer se convirtió en el nombre genérico de este tipo de productos, y aunque tuvieras en casa una batidora Moulinex o de cualquier otra marca, para mi madre y para otras muchas personas era una Mini Pimer igualmente. Es de esos ejemplos en los que una marca entra tan profundamente en la vida de las personas que se convierten de forma natural en parte de su vocabulario. A los niños les encanta el zumo de naranja, y la forma más fácil, cómoda y rápida de prepararlo es con Braun Citromatic. Por muy deprisa que ellos vacíen los vasos, a Braun Citromatic le da tiempo siempre de llenar otro, por numerosa que sea su familia. Braun Citromatic, manantial de salud. Retomamos la vida de Gabriel Lluelles, ya que su trayectoria profesional no termina ni mucho menos con la Mini Pimer o el Citromatic. Durante todos los años que trabajó en la empresa, que ahora se denominaba Braun Española, Gabriel siguió con su rutina habitual de levantarse temprano, trabajar durante todo el día, volver a casa tarde y vuelta a empezar. En algún momento sintió que a su vida le faltaba algo. Él mismo afirmó en una entrevista que en esta época se sentía como una máquina, como una especie de autómata, y hasta se planteó dejarlo todo para vivir alguna aventura. De hecho, se propuso como marinero al capitán Etallo, un capitán de la Armada Española que construía réplicas de las carabelas de Colón y que cruzaba el Atlántico de la misma manera que éste lo hizo en el año 1492. A pesar de que no fue aceptado para enrolarse en esta aventura transatlántica, encontraría otra aventura que vivir. Esa aventura se llamaba Pepita. Pepita era una mujer que trabajaba como secretaria del director de la empresa. Poco a poco, su relación, que era estrictamente profesional, evolucionó hacia algo más personal. Según relató el propio Lluelles, le dictó una patente, le pidió un borrador y no tuvo que corregir nada. Esto le impresionó mucho y quedó absolutamente prendado de Pepita. Cuando se casaron, Gabriel tenía 43 años y Pepita 39, pero esto no impidió que construyeran una bonita relación. Siempre estaban pendientes el uno del otro y a lo largo de los años supieron mantener una dilatada relación de amor. Pepita parecía haber aportado a Lluelles ese equilibrio emocional que completaba su intensa vida profesional.
Tras su etapa en Braun, en 1970, Lluelles trabajó brevemente como diseñador independiente para empresas como Packard Electrónica o Vetor Dual, hasta que en el año 71 se incorporó a Taurus, otra empresa de electrodomésticos de Cataluña. Taurus fue fundada en el año 62 por el ingeniero catalán Francesc Vitriu, en su pueblo natal, en Oliana. Comenzó fabricando molinillos de café y secadores de pelo en su garaje, al más puro estilo Silicon Valley, pero rápidamente fueron creciendo y aumentando su plantilla, convirtiéndose en el corazón industrial y laboral de la comarca del Alto Urgel. En el año 71, Taurus compró la empresa Turmix, ¿os acordáis? La marca suiza con la que empezó Enric Berrens antes de fundar Pimer. Y en ese mismo año fue cuando ficharon a Gabriel Lluelles como asesor de diseño y responsable de una nueva línea de productos. En Taurus, Gabriel se dedicó al diseño de las icónicas tostadoras TL2 y TS2 o también del secador de pelo S3MV, que son pues otros de esos productos que se convirtieron en auténticos éxitos comerciales de la época, y seguro que muchos los recordáis. Para 1977 la empresa era ya completamente autosuficiente. Todo era diseñado, construido y montado en sus propias fábricas y exportaban a países como México y Venezuela. Francesc Vitriu dirigía Taurus con una marcada vocación social. Creía firmemente que el desarrollo de la empresa significaba también el desarrollo de Uliana. Y en esta empresa estuvo Gabriel hasta el año 1988, cuando por fin se jubiló a los 65 años, tras más de 4 décadas de intensa actividad profesional dedicadas al diseño industrial. Durante todos estos años, Lluelles encontró tiempo para colaborar activamente con numerosas asociaciones para la promoción del diseño industrial en España. Su trabajo contribuyó significativamente a la profesionalización y al reconocimiento de esta disciplina en el país, y es que los diseños de Gabriel forman parte de la colección de diseño industrial del Museu de les Arts Decoratives de Barcelona y algunos se exhiben en la exposición permanente del Palau de Pedralbes. En 2008, el ADIFAD, junto con el Museo de Arts Decoratives de Barcelona y la colección Alfaro Hoffman, rindieron homenaje a Lluelles como uno de los pioneros del diseño industrial en la España de la posguerra. Más recientemente, el Museo Nacional de Ciencia y Técnica de Cataluña inauguró la exposición Gabriel Lluelles, diseñador industrial, que muestra más de 70 piezas que evidencian su doble faceta, tanto como ingeniero industrial como diseñador. Finalmente, falleció el 2 de diciembre de 2012 en Barcelona, a los 89 años de edad. Dejó tras de sí un legado extraordinario. No solo transformó la vida cotidiana de millones de personas con sus inventos, sino que contribuyó decisivamente al desarrollo y la dignificación de una profesión en su país. La biografía de Gabriel refleja la trayectoria de un hombre que, nacido en tiempos difíciles, supo convertir las limitaciones en oportunidades gracias a su ingenio y su tenacidad. Desde la cerrajería donde trabajó siendo apenas un adolescente hasta los museos que hoy exhiben sus diseños. El camino recorrido por Lluelles ejemplifica la capacidad transformadora del diseño industrial. Su vida abarca un periodo crucial en la historia de España, desde la guerra civil y la dictadura hasta la modernización industrial y social del país. En este contexto, sus creaciones no solo respondieron a necesidades prácticas, sino que contribuyeron a la modernización de los hogares españoles y a la proyección internacional de nuestra industria. Este hecho constituye quizás el mejor homenaje a un hombre que dedicó su vida a hacer más fácil la vida de los demás. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.